En lo que es plan de contingencia es más que nada el complemento al tema anterior. Hemos visto qué es lo que pasa, los minutos previos, ¿no? O días previos, lo que puede poner en riesgos de ruptura de cadena de frío. Lo primero que debemos hacer, ¿no? Que es la inmovilización del producto, la notificación, el almacenamiento temporal, ¿no? E incluso las coordinaciones para evitar, cuando hay una situación que es manejable, el traslado y custodia. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer mucho antes de que haya esta situación de riesgo, que ya es inminente, que se está o se dio la ruptura de cadena de frío? Deberíamos estar preparados. Y deberíamos estar preparados ante cualquier emergencia que se pueda dar, que pueda poner en riesgo. Y yo tengo que eso identificar, ¿no? Porque pueden darse situaciones inesperadas, pero pueden haber situaciones que yo reconozco en mi establecimiento que quizás no las puedo modificar, ¿no? Porque es mucha logística y no me dan solución, ya lo he gestionado, que me den un aire acondicionado porque mi ambiente es muy caliente, pero no me lo proporcionan y ya escapa a nosotros, pero que sí nosotros tenemos que tenerlo mapeado, ¿no? Que ese es un riesgo en nuestro plan de contingencia y cómo yo debo actuar si al final ese riesgo potencial se convierte en realidad, ¿no? Entonces, una emergencia de cadena de frío es una situación inesperada de riesgo que pone en peligro la conservación adecuada de las vacunas. Se puede producir por falla del equipo, por falla del suministro eléctrico, por desastres naturales también se puede dar, por ejemplo, cuando hay huaicos, aluviones, terremotos, todo se puede haber afectado todo lo que es el sistema eléctrico o inundaciones también, ¿no? Entonces, en ese caso también se puede ver comprometidas esas vacunas. O también en la situación en la que hay una insuficiente capacidad de almacenamiento, ¿no? No tengo suficientes equipos para la cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, esas son situaciones que nosotros tenemos que identificar, ¿no? En nuestro establecimiento, no todas las realidades son iguales. Hay establecimientos que tienen ciertas situaciones de riesgo y hay otros establecimientos que no. Tenemos que nosotros identificarlo. Y todo eso lo vamos a plasmar en nuestro plan de contingencia, ¿no? Nuestro plan de contingencia, vamos a nosotros a implementar todas las acciones en respuesta a cada una de estas situaciones de riesgo. Vamos a detallar paso a paso como un flujograma para que sea de fácil ubicación. Se da la situación, veo el flujograma, hago esto puntuales, porque en situaciones de crisis, ¿no? Así sea lo más mínimo, ¿no? Que es un corte de fluido eléctrico, a lo máximo, que es un desastre natural, las personas nos bloqueamos. Por más que lo hayamos hecho nosotros mismos el plan de contingencia, lo hayamos revisado, lo hayamos estudiado, lo hayamos capacitado al personal, la gente en esos momentos de crisis se puede bloquear. Entonces tenemos que tener algo de fácil ayuda, revisión, que les diga, haz esto, y puedan salir o salvar la situación oportunamente. Entonces, este plan de contingencia es un conjunto de procedimientos a ser implementados de manera temporal ante una emergencia de cadena de frío, con la finalidad de garantizar la conservación de las vacunas dentro de los criterios y rangos de temperatura establecidos, ¿no? Esa es la definición del plan de contingencia Ah, y tenemos... licenciada, disculpe, no sé si está pasando las PPTs, no se puede visualizar, no sé si podría No, apoyarme con eso. vuelvo a compartir entonces. Ahora, lo que es el paso uno que tenemos que hacer cuando ya tenemos que activar el plan de contingencia, tenemos que seleccionar adecuadamente lo que es el complemento de cadena en frío que vamos a usar, ¿no? Puede ser una caja transportadora, dos cajas transportadoras, tres cajas, de acuerdo al volumen de vacunas que nosotros tenemos que puedan estar en riesgo. Y puede también vamos a incorporar termos portavacunas que también nos van a servir, ¿no? Todo lo que se necesite para poder almacenar ahí las vacunas que están en riesgo, en situación de riesgo. El siguiente paso después de seleccionar es hacer la adecuación de los paquetes fríos. No por el apuro o por la emergencia, vamos a agarrar el paquete congelado y armar nuestra caja transportadora o termo portavacunas y ya está, hay que armarlo así nada más porque ya ahorita ahorita ya se va a malograr. No, tenemos que sí hacer igual el procedimiento de adecuación de paquetes hasta escuchar que el agua se mueva lentamente, ¿no? Y poder probar, incluso armar nuestra caja, nuestro termo portavacuna y probarlo con un termómetro de alcohol
y poder ver que sí está en los rangos adecuados de cadena de frío. Una vez que está listo, tiene la cantidad de paquetes y el tipo de paquetes adecuados, porque hay paquetes de gel que no se deben usar, chicos, solamente son los paquetes de agua en su interior, los de gel están prohibidos. Una vez que está todo eso preparado, ya tiene su termómetro de alcohol o el termómetro digital, le tenemos que poner también una hoja de registro de temperatura para la monitorización encima de ese termo, en la pared de ese termo o en la pared de ese RCBW. Y así como si fuera un mini refrigerador, vamos a registrar las temperaturas de ingreso, de salida de cada turno. Una vez que ya está todo eso implementado, recién ahí podemos nosotros poner nuestras vacunas en el interior de este termo o esta caja transportadora, ¿no? En el caso de las cajas transportadoras y los termos, no van a ser eternos esos paquetes fríos. Tenemos que tener en cuenta la vida fría de mi termo y mi caja transportadora, entonces hay que hacer un recambio de paquetes. Entonces, en la hoja de monitoreo también vamos a apuntar qué día se ha hecho el recambio de paquetes, porque los paquetes pueden durar ese día, 2 días, ¿no? Entonces hay que llevar el control de que se haya hecho el recambio de paquetes periódicamente. Entonces, los planes de contingencia van a establecer acciones que permitan atender de forma oportuna las diferentes situaciones o emergencias que puedan suceder, como la falla de los equipos de refrigeración, los cortes de energía eléctrica, los inconvenientes en la distribución de productos y almacenamiento. Es importante que se evalúen los procesos y se conozcan dónde y cómo pueden fallar dichos procesos sin llegar a generar la ruptura de cadena de frío. Entonces tenemos que tratar de intervenir sobre estos procesos o estas situaciones de riesgo, documentarlo, chicas. Por ejemplo, el ejemplo que les daba del grupo electrógeno. Por más que les digan que no hay presupuesto, todos los años pidan lo que necesitan. Si mañana más adelante no le dieron el grupo, el aire acondicionado, el termo, la caja transportadora, el termómetro, lo que ustedes necesiten, y hay una ruptura de cadena de frío y ven que uno de los elementos que comprometió el tema es que no tuvieron ese insumo que tanto necesitaban, ustedes tienen sus documentos de solicitud. Ya la responsabilidad ya va a escapar de ustedes porque ustedes hicieron su requerimiento y no fue atendido oportunamente. ¿Está bien? Es importante por eso que siempre documenten y guarden sus cargos de esos requerimientos. Entonces, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de un flujograma de activación de plan de contingencia. Ustedes tienen que ver de acuerdo a su realidad. Si, por ejemplo, está en un establecimiento de salud pequeño en el cual solo atienden 6 horas en el día y el resto de horas hay un personal de vigilancia, tienen que incluir en su planificación del plan de contingencia a ese personal, que quizás va a ser el que más horas en todo el día puede estar monitoreando tu temperatura y puede poner en aviso o ir preparando, ¿no? Los paquetes fríos, capacitarlo en todos esos puntos, porque quizás hasta que les avisan y ustedes salen de su casa y llegan al establecimiento, esa persona ya pudo haber sacado los paquetes fríos necesarios y ya puede haber avanzado en la adecuación de los paquetes y estamos ganando tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá en este ejemplo que les pongo, la intervención, como es un hospital, la intervención va con varias áreas, ¿no? Si bien el vacunatorio no funciona 24 horas, funciona 12 horas, pero sí tenemos personal del departamento de enfermería que hace rondas, que hace supervisiones y que puede hacer rondas para ver que el fluido eléctrico no esté comprometido o la temperatura no esté comprometido, ¿no? Y en el caso del personal de mantenimiento también tiene sus responsabilidades, como comunicar al personal, ¿no? Cuando se va a dar esta ruptura, perdón, este corte eléctrico por algún trabajo de mantenimiento o conectar el grupo electrógeno cuando se da esta corte de energía eléctrica, ¿no? Todas estas actividades que tiene cada área, ¿no? Así deben adecuar su flujograma, pero que esté en un lugar visible en su cadena de frío para que puedan ver el paso a paso que hacer ante cierta actividad, ¿no? Y el caso del inventario, como les mencionaba,
acá también me olvidaba mencionarles, es importante que pongamos el año de puesta en funcionamiento, porque eso nos va a poder ayudar a llevar la cuenta cuando cumple su vida útil de 10 años de estos equipos, ¿no? Si es que pasa de esa vida útil de 10 años, hay que incorporarlos en el plan de reposición. Y el almacenamiento, ¿no? En el caso del plan de contingencia, son las mismas especificaciones de temperatura que las vacunas en una situación regular, en el día a día, ¿no? Tienen que estar entre +2 a +8 grados. No hay justificación del riesgo de ruptura de cadena de frío para que ustedes pongan los paquetes sin descongelar. Tienen que estar adecuadamente preparados esos paquetes fríos, ¿ya? ¿No? El caso de las cajas transportadoras, los termos portavacunas, los termómetros y data loggers, las hojas de control y registro de temperatura, los paquetes fríos adecuados, ¿no? El acondicionamiento de paquetes fríos, acá como ustedes ven, salen los paquetes fríos del congelador que está entre -20 a -25 grados centígrados. Tienen que ir a una mesita para que se haga sudar. No se dejan los paquetes remojando en agua, no se los pone bajo un calor directo o bajo el foco o junto a un ventilador para que descongele más rápido. No, todas estas otras fuentes que nosotros podemos ponerle para que descongele más rápido puede hacer que eso descongele demasiado rápido y no mantenga adecuadamente tu cadena de frío y se te descongele muy rápido el paquete dentro de tu termo o tu caja transportadora y hagas ruptura de cadena de frío. Lo que pensabas que iba a ser tu solución resulta siendo otro problema adicional, ¿no? Nosotros tenemos que dejarlos ahí sudar esos paquetes solos, sin manipularlos mayormente, y secarlos periódicamente. Cuando nosotros ya hacemos este movimiento cerca del oído y escuchamos, ¿no? El movimiento del agua que se agita dentro del paquete frío, sigue la temperatura, ¿no? Al tacto sigue fría, pero no escuchamos hielo en su interior, sino el movimiento del agua. Entonces, podemos ya ponerlos en las paredes internas de nuestro termo, probar con el termo portavacuna, un termómetro, un data logger y corroborar que estamos en los rangos adecuados de cadena de frío, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el modo adecuado de armar un RCB? También hay que ver que el RCB también tiene, así como el termo, tiene sus especificaciones de cómo armarlo, ¿no? Normalmente esta preparación está en la tapa interna de nuestro RCB, está un modelo de cómo llenarlo. Tiene que haber paquetes en la base, tiene que haber paquetes en todas las paredes y una vez que ingresa a la caja que contiene las vacunas, tiene que haber paquetes como tapa. De esa manera, nosotros estamos garantizando que por todas las paredes, superior, inferior y laterales, haya el fluido de temperatura de refrigeración adecuada, ¿no? A veces por también llenar un poco más el RCB, no les ponemos las tapas, ¿no? Los paquetes tipo tapa en la parte superior y ahí también podemos poner en riesgo, ¿no? De que no llegue la temperatura adecuada. ¿Y cuál es la hoja de monitoreo que vamos a usar para monitorear nuestra caja transportadora, nuestro termo portavacuna? Es la misma hoja de temperatura de refrigeración porque, como les reitero, la temperatura no va a variar cuando ustedes hagan una activación de plan de contingencia. Tiene que mantenerse en los mismos rangos de temperatura dentro de de este complemento que estamos usando, ¿no? A ver, les voy a poner una situación, ¿no? Y alguien también que sea bien participativa nos va a comentar, ¿ya? A ver qué le parece esta situación. Tenemos un centro de salud que tiene un horario de atención de 8 a.m. a 2 p.m. Cuenta con un personal de vigilancia las 24 horas del día. En el centro de salud se encuentran almacenadas vacunas en un refrigerador eléctrico horizontal Ashland de 15 años de antigüedad. Además, tiene dos termos portavacunas, pero no cuenta con cajas transportadoras. A 5 kilómetros de distancia se encuentra la microred. La localidad tiene energía eléctrica las 24 horas del día, salvo cortes de mantenimiento que realiza la empresa previo aviso. Hasta la fecha no cuenta con un plan de contingencia. ¿Qué situaciones de riesgo pueden detectar en esta situación problemática? A ver, ¿alguien que desee intervenir?
Estimados participantes, los que deseen responder o hacer alguna consulta pueden activar su micrófono o escribir a través del chat del Zoom. Las que identifique, no es necesario que diga todas, sino la que por ahí identifique una situación de riesgo, la va mencionando y otra persona si desea menciona una más. A ver, vamos por orden alfabético. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea, Augusta, Mariela, mamá ni han levantado la voz a ver si le pueden permitir activar su micro. A mí no me deja Buenas activar. tardes, ¿me Ya. escucha? Sí, Mariela, te escuchamos. A ver, cuéntanos, ¿qué situaciones de riesgo puedes evidenciar en este ejemplo? Bueno, la principal que se evidencia hasta el momento es de que si es que hubiera algún tipo de interrupción, un corte, un desperfecto eléctrico, no sea por el corte de luz, porque ahí está escrito de que les comunican cuando va a haber un corte de luz por por la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, si es que hubiera un corte, un desperfecto en alguna refrigeradora, no tendrían cómo activar su plan de contingencia porque no tienen el RCB doble, solo tienen dos termos de vacunas y no se sabe tampoco la cantidad de vacunas que tienen en su refrigeradora. Eso quiere decir de que si no se sabe la cantidad de vacunas que hay, no compensaría los dos termos que tienen preparado. Y si ya tienen dos termos preparados, quiere decir de que al ser un centro de salud ya tienen uno preparado. Y al estar uno preparado, los paquetes fríos ya tienen un tiempo. Tampoco, bueno, no está la hora ahí especificada de que, mm, bueno, eso más que todo sería mi apreciación. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quizás para tener otra opinión más antes de resolver? A ver por ahí las respuestas. Eh, Licenciada, para empezar, eh, algo muy importante que se evidencia ahí es que si ellos no cuentan con un plan de contingencia, ¿cómo van a poder actuar frente a cuando no hay energía eléctrica? Muy aparte que si les avisan o no les avisan, entonces en el plan de contingencia está todo lo que tiene que hacer uno, ¿no? Frente a esos casos cuando se va la luz, pues, ¿no? La preparación de los termos, quién es la persona que debe de inmediatamente, pues, avisar para que el personal, si es que no se encuentra, porque es en las tardes, eh, para que puedan poner a buena recaudación la cadena de frío, en caso de que la luz se vaya por un tiempo muy prolongado. Entonces ahí también en el plan de contingencia se ve, pues, de nuestras refrigeradoras, cuánto es la capacidad, pues, ¿no? De las vacunas y también lo que es nuestro, eh, ¿cómo puedo decir? Cuánto tiempo va a durar nuestras vacunas en caso de que se vaya la luz, ¿no? En la refrigeradora sin abrirla, ¿no? Entonces, y bueno, muy aparte de los termos, tenemos la microred, dice que está cerca, entonces en caso de que nuestro tiempo frigorífico sobrepase la ausencia de la luz, entonces llevar o trasladar las vacunas a la microred o al centro de salud más cercano donde sí haya luz, ¿no? Y pueda o tenga un grupo electrógeno que pueda permitir que se pueda llevar una buena cadena de frío de las vacunas, pues, ¿no? Y bueno, lo importante también es capacitar, dentro del plan está capacitar al personal, pues, ¿no? En caso de que se presentara estos cortes de luz improvistos, qué acciones tomar y a quién se debe de avisar inmediatamente para que se pueda orientar o guiar al personal y estar al tanto de la falta de fluido para poder seguir avanzando según el plan de contingencia. Claro, ajá, muy bien. Bueno, hemos escuchado a las dos colegas, las dos sí están en lo correcto. Primer punto,
Como ven ahí, el horario en que está el personal de salud es solo hasta las 2 de la tarde. La mayor cantidad de horas la pasa el personal de vigilancia, que está a las 24 horas del día. Si no cuentan con plan de contingencia, ¿realmente ese personal de vigilancia habrá estado capacitado? Si se da algún corte o alguna situación, no solo el corte de luz, en cualquier situación se malogra el equipo de refrigeración, a lo mejor ni siquiera está capacitado en monitorizar la temperatura y llegamos nosotros al siguiente turno y resulta que a las 3 de la tarde hubo la ruptura y nadie se dio cuenta hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Que llegamos nosotros. Y todas esas horas son acumulativas, ¿no? Como hemos visto, cuanto más tiempo, mayor afectación de la vacuna también. Entonces, si hubiera sido detectado a tiempo por el personal que estaba, ¿no? El personal de vigilancia y nos hubieran notificado, avisado, e incluso hasta el personal de vigilancia hubiera sido participativo, ¿no? En sacar los paquetes fríos para ir avanzando, podría haberse evitado, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es la capacidad de almacenaje ante un plan de contingencia, un riesgo, es insuficiente, ¿no? Si tienes un refrigerador y solo dos termos portavacunas, no cuentan con cajas transportadoras, si por ejemplo tienen que hacer un traslado y custodia, ¿cuántos viajes van a tener que hacer con esos dos termos para poder llevar todas las vacunas de su refrigerador hacia esa microred? ¿No? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tener los complementos suficientes para poder responder en estas actividades, ¿no? Y bueno, si bien tienen 24 horas del día con energía eléctrica, pues puede ser que haya cortes, ¿no? De mantenimiento y eso tenemos que incluirlo, ¿no? Que está previsto cuál es el número de la empresa que suministra energía en esa localidad, un número de emergencia. Siempre todas las empresas de servicio de luz tienen un número de emergencias en las cuales uno puede llamar y te informan de acuerdo al sector, la zona, cuánto tiempo va a durar ese corte. Y con eso poder nosotros tomar decisiones si activamos el plan de contingencia inmediatamente o no sería necesario porque nuestra vida fría y nuestra autonomía frigorífica va a poder responder durante ese tiempo, ¿no? Entonces, tenemos acá otro antecedente. El día lunes 26 de abril, el personal de enfermería, al registrar la temperatura del refrigerador Iceline, se percata una alza a 7 grados centígrados. En la temperatura está 3 grados más de lo habitual. Lo habitual era que esté 4 grados. No realiza ninguna reacción. Dice, no, la ruptura es a los 8, no es necesario hacer nada. Lo pasa por alto, ¿no? El día martes 27 de abril, en el ingreso del personal de enfermería, se percata que el refrigerador ya tiene 10 grados centígrados de temperatura y reporta el incidente a la coordinación, a la coordinadora de la microred, ¿no? ¿Qué acciones deberían implementarse en esta situación? Porque ya acá se dio la ruptura de cadena de frío, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿Qué es lo que pudo haberse hecho? A ver, ¿alguien más que quiera participar en este ejemplo? A ver quién se anima. Brigitte, Cristina, Evanis, por ahí. A ver, estoy mencionando algunos nombres que veo que aún no han participado. Lucero, Máximo, Mayra, Pamela, Patricia, Rosario, Sarita, Zuleni. No he escuchado sus voces todavía. Ah, por alguien. Ah, ya, esta es consulta. Pensé que era respuesta. De ahí lo resolvemos la consulta. Ya vamos primero a terminar con este. A ver, alguien, si no de las que ya participaron, también pueden dar su opinión, no hay problema. A ver, ¿nadie se anima a contarnos qué es lo que por ahí estuvo mal en esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Sarita, ¿te escuchamos?
Sí, bueno, tendríamos que ver primero nuestra refrigeradora, ¿no? Que normalmente o sea, está más de la temperatura habitual, que debería de ser de 4, ¿no? Como ahí dice en el antecedente. Y si es que ya sube la temperatura, es como que es un signo de que ya nos está advirtiendo que hay algo, ¿no? O que está sucediendo algo. No, bueno, yo de repente en mi caso he tenido así bueno, no fue ruptura, no llegó hasta 10. Y lo que siempre hago, pues, a veces es levantar un poco la tapa de la refrigeradora para poder de repente entrar un poco de aire o qué sé. O si no, también tendríamos que verificar los conectores, porque siempre, ¿no? A veces cuando hacemos limpieza, los conectores se mueven y eso hace también que nos pueda pasar o nos pueda suceder esto, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos que reportar y, bueno, de repente, ¿no? Hacer lo que hacemos, el plan de contingencia para poder evitar que, bueno, que nuestros biológicos se deben de, ¿cómo se llama? Para poder verificar, ¿no? El test de agitación y todo eso. Tendríamos que reportar este incidente. Y, por ejemplo, ¿no? De repente es una experiencia mía, ¿no? Que siempre cuando hay alguna alza de temperatura, siempre lo ponemos con rojo en la hoja gráfica, ¿no? Y eso significa de que nosotros, con lapicero rojo, ¿no? Para que el personal que esté entrando verifique, ¿no? Tal vez esa temperatura, ese cambio brusco de temperatura, porque en realidad no sabemos de lo que pueda suceder. Claro, Mm, muy bien. Es una muy buena estrategia el registro con lapicero rojo cuando quizás sale ya de lo habitual, ¿no? Porque lo que nos ayuda en la hoja de registro de temperatura es justamente ver cómo se va formando un piquito hacia arriba o un piquito hacia abajo cuando el equipo ya comienza a fallar. Mayormente los equipos no fallan de un momento a otro. Es una falla paulatina en la cual ya tú vas viendo que la temperatura de lo que siempre es así, ¿no? Homogénea, ¿no? Pasa a ser como una curva hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros lo detectamos a tiempo, podemos, antes de que llegue a ser ruptura, como es en este ejemplo, actuar. ¿No? Quizás lo que estuvo un poquito mal fue que el personal del día 26, del día previo, donde se percata del alza térmica, no, no reporte o no tome sus precauciones, como bien dices, evaluar cuál es lo que está generando. Puede ser que simplemente se desenchufó el equipo y al reenchufarlo adecuadamente restablezca la temperatura en poco tiempo o ver, quizás el motor no está funcionando, ¿no? El equipo no está trabajando y activar inmediatamente el traslado de las vacunas. ¿Por qué? Porque la reparación de un equipo no va a durar minutos ni horas, puede durar días o semanas. Entonces ahí tenemos que ya ver un plan de contingencia con acciones a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que falló, lo que faltó, y quizás se pueda dar porque en sí el personal no está capacitado, no hay un plan de contingencia adecuado y no sabe qué hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, estas situaciones tenemos que analizarlas porque puede ser que se hayan dado o se estén dando en nuestro establecimiento. ¿Y qué podemos hacer posterior a la ruptura de cadena de frío? Pues hacer capacitaciones correctivas. Identificar estas situaciones problemáticas que han llevado a la ruptura de cadena de frío, reunirnos con los implicados, las personas que pueden haberse involucrados en detectar oportunamente o en una falla en el manejo, ¿no? Y que por eso se llegó a la ruptura y propuestas de solución, ¿no? De manera preventiva para que no se pueda dar también, ¿no? El segundo paso es una capacitación planificada, desde lo más mínimo, desde las definiciones operativas, los procedimientos, los mantenimientos, hasta compartir con ellos el plan de contingencia del establecimiento y cómo se debe hacer la notificación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un tercer paso, es actas de compromiso, ¿no? Porque no solamente se trata de reunirnos, hablar bonito, todo eso, porque puede entrar por acá y puede salir por acá. Hay personal que es así un poco dejadito, podría decirse, ¿no? En estas cosas hay que hacer actas de compromisos en las cuales firmen los implicados
de que se comprometen en implementar estas medidas y hay que supervisar que estén cumpliendo las medidas de mejora, ¿no? Si no hay el plan de contingencia, tenemos que elaborar un plan de contingencia. Ese es primordial que todos los establecimientos tengan. Y también deberíamos tener un plan de mantenimiento de los equipos de cadena de frío. Si bien es cierto, los establecimientos de periferia, no todos contamos con un técnico de cadena de frío en un establecimiento, pero sí hay a nivel de las redes, microred. Entonces, si nosotros tenemos nuestro plan de mantenimiento y se lo elevamos a esa microred y esa red que tenemos programado, por ejemplo, que en junio sea nuestro mantenimiento especializado, y desde enero se lo estamos pasando, ya ellos tienen que incorporar en sus actividades anuales que en junio tengo que ir a tal establecimiento porque ellos les toca su mantenimiento especializado. Si no hay ningún documento, ¿cómo podemos justificar que nosotros sí pedimos el mantenimiento, ¿no? Y ahí también hay que incluir el mantenimiento de rutina, porque no solo el especializado, ya ustedes han conocido que hay un mantenimiento de rutina que hacemos nosotros, el personal del vacunatorio, que tiene que estar en nuestro plan de todos los meses, ¿no? Y mensualizado, ¿no? De esta actividad, ¿no? Y el flujograma para este plan de mantenimiento, ¿no? Donde incluye el personal técnico, porque en el mantenimiento de rutina trabajamos tanto técnicos como enfermeros para hacer los pasos, ¿no? El personal técnico nos va a ayudar, por ejemplo, en lo que es la limpieza, el deshielo de los congeladores, el secado. El personal de enfermería va a supervisar este mantenimiento de rutina, va a preparar lo que es las cajas transportadoras y el almacenamiento de esas vacunas para que durante el mantenimiento de rutina no haya fluctuaciones de temperatura que afecten a esas vacunas. Y va a coordinar con el personal de mantenimiento y servicios generales de la red o de la microred o del mismo establecimiento para que realice el mantenimiento preventivo especializado y se puedan detectar alguna falla en el equipo oportunamente antes de que llegue a requerir un mantenimiento correctivo, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un cronograma anual de mantenimiento preventivo, donde tenemos ahí señalizado en qué mes se hace la capacitación de cadena de frío y plan de contingencia, cuándo se realizan los mantenimientos preventivos especializados, el de rutina, que es la limpieza, secado, ¿no? De los equipos y complementos, todos los meses se realiza. Y el nombre y firma de la persona que realiza la actividad para que quede evidenciado que sí se ha cumplido, ¿no? Bueno, esto es todo referente a los dos temas de ruptura de cadena en frío y plan de contingencia. Había una consulta en el chat, voy a empezar respondiendo esa consulta y de ahí escucho si hay alguna consulta más. A ver, es una colega que trabaja en el área privada. En ese caso me dice que ella prepara su termo, pero no mete vacunas a menos que tenga pacientes. Y la mayoría de vacunas vienen en cajas de dosis individuales. En ese caso, se debería sacar la vacuna de la refrigeradora y echarla al termo sin caja. Ya, primero, el primer punto, ¿no? Que quizás hay que ver también qué equipo de refrigeración tienes, porque hay unos equipos que están fabricados especialmente para que sí puedan abrirse la puerta frecuentemente y no afecte la temperatura, que son mayormente los verticales, ¿no? No sé si es el que tienes tú, pero cada vez que tú abras la puerta del equipo para sacar una vacuna para los pacientes que tienes, va a haber una fluctuación de temperatura. Entonces, el preparar un termo portavacuna y solamente abrir una vez en la mañana para sacar tus vacunas y pasarlas al termo ya preparado y una segunda vez para guardar esas vacunas que ya no suceden en tu turno, lo que evita es que no lo estés abriendo la refrigeradora tanto tiempo, tantas veces, y que no afecte el resto de vacunas que están ahí, que es para tu consumo mensual. Ahora, si tu cantidad de pacientes diarias no es tan grande y tu equipo sí permite esta apertura de las puertas porque tiene un sistema de protección, no sería tan necesario, ¿no? Pero si no es así, sí es necesario que quizás tengas en tu termo, ¿no? Las vacunas que regularmente usas de acuerdo a tu consumo diario, para evitar esta fluctuación de temperatura en tu equipo de refrigeración cuando abres, cierras varias veces al día. Y el otro punto de la consulta es que la mayoría de vacunas vienen en cajas de dosis individuales. Sí, la mayoría de vacunas de la área privada son así. En ese caso, la vacuna de echarla, sin caja, o sea, sacarla, el vial, en realidad no sería necesario porque
si bien es cierto, son individuales, no son gran volumen de pacientes que vacunas, no va a llenar por completo quizás tu termo, no sería necesario sacarlo de la caja. La caja también cumple una función, chicas. Es también protegerlo de la luz, a las vacunas, sobre todo fotosensibles. Si en caso fuera una vacuna fotosensible, la mayor recomendación es que no la saques tampoco de la caja. Si no fuera una vacuna fotosensible y no tienes capacidad en tu termo para guardar tantas vacunas, que es lo que tú necesitas, sí podrías sacarlo de la caja, ¿no? O las que vienen en varios viales en una caja va a ser imposible guardarlo. Entonces ahí sí es necesario usar el vasito y ahí almacenar, ¿no? Esas serían las recomendaciones que podría darte para ese caso en específico, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Licenciada, disculpe. Sí, Respecto a la limpieza que se tiene que hacer de manera mensual a las refrigeradoras horizontales, las Ice Line, que son las eléctricas, em, la limpieza que se tiene que hacer de manera también mensual es igual para las de panel solar o tiene alguna diferencia. la diferencia Gracias. es que la del panel solar tienes que incluir también lo que es la limpieza del panel, de las que son fotovoltaicas, el panel también, porque sobre todo esos usamos en zonas de regiones muy lejanas, ¿no? Donde a veces llueve, ¿no? Entonces se ensucia el panel y tienes que también considerar limpiar ese panel para que haya una buena captación de la energía solar. De ahí el interior del equipo es las mismas especificaciones y que tienen también una batería. Y si bien a la batería no la vas a limpiar, ¿no? No le vas a hacer un mantenimiento especializado, pero sí ver que la batería tenga carga al 100%, ¿no? Es parte de tu revisión periódica, por ejemplo, que esa batería esté funcionando y que no sea necesario reponerla, ¿no? Porque a veces esas baterías también se malogran o tienen su vida corta a veces y hay que reponerla para que siga transmitiendo esa energía hacia el equipo. El material que vas a usar es agua con ligeramente jabonosa. No es necesario que eches ningún químico en especial para limpiar el panel. Bien, acá hay otra consulta en el chat. A ver, en caso haya ruptura de cadena de frío y la enfermera tenga conocimiento del tiempo de ruptura y no haya una pronta respuesta a las autoridades para el uso o no de la vacuna, es posible que la enfermera pueda utilizar la tabla de interpretación que nos enseñó o definitivamente se tiene que esperar respuesta oficial. Lo consulto ya que puede ser por la alta demanda de pacientes se vea la ansiedad. No, lamentablemente cuando ya hay un tema de ruptura, tenemos que esperar esa respuesta de la evaluación. No podemos usar así. Hay demanda de pacientes y necesitas, tienes que hacer un requerimiento adicional a reabastecerte con otro lote, ¿no? De vacunas para atender a tu demanda hasta que te llega la respuesta del análisis de la interpretación, ¿no? No podemos hacer nosotros nuestra interpretación. Si bien es cierto, podemos llegar a la misma conclusión, pero tenemos que tener el documento de respuesta. No podemos hacerlo usarla antes de ese documento de respuesta. Porque incluso imagínate, hay algunas situaciones en las que en el documento de respuesta te dice, envíe los viales para hacer el estudio del test de agitación y tú ya las usaste. ¿Qué le vas a enviar? Te verías en una situación mucho más complicada porque dirían que has cometido una falta grave al no haber esperado la respuesta de la evaluación. A ver, ujú. ¿Alguna consulta más que alguien tenga? Eh, Buenas tardes, licenciada, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, una consulta. Por ejemplo, yo entré a trabajar al área privada en el área de vacunas, pero desde el momento que yo ingresé, no, solamente hay normas, pero no he encontrado ningún plan de contingencia, ni tampoco un cronograma de limpieza. Lo que sí, cuando yo empecé a ver
a ver cómo hay irregularidades, por ejemplo, en el tema de la limpieza y todo eso, sí le hago el mantenimiento normal y a veces el personal de limpieza también entra al área a hacer la limpieza, no muchas veces, sino periódicamente. En ese caso se podría implementar. Claro, sí sería lo recomendable en realidad que puedas hablar, porque en el área privada también hay coordinadores de enfermería, ¿no? Este, con la misma norma, porque la norma técnica por más que sea un área privada, el MISA es el ente rector, ¿no? Entonces ellos tienen que también ceñirse, incluso su salud va y supervisa todos los establecimientos, ya sean privados o públicos, y ellos también se guían en base a la normativa nacional. Entonces podrían hasta sancionar a ese establecimiento privado